Buenas noches. Voy a realizar la presentación de las enfermedades de los diferentes sistemas y su código. Acá realizamos esta presentación con Angela Sánchez Medina y Viviana Huertas. Comenzamos con el sistema muscular. Nosotros, como bien lo conocemos, son músculos que representan la parte activa del aparato locomotor, es decir, son los que permiten que el esqueleto se mueva y que al mismo tiempo mantenga una estabilidad tanto en el movimiento como en reposo. Acá encontramos el sistema muscular y lo que lo compone. Empezamos con las enfermedades. La primera, M621, otras desgarros, como bien conocido desgarro muscular. Los desgarros son lesiones que se pueden producir en el músculo por un uso excesivo, sobreesfuerzo o también por movimientos incorrectos. Cuando se produce un desgarro, se rompen las fibras musculares. De acuerdo con el tamaño de la lesión, se puede deducir si es leve, moderado o grave. Principalmente, nosotros como saludistas podemos ver los desgarros en algún movimiento en el momento de manipulación de cargas. La siguiente enfermedad es la G710, distroxia muscular. Son un grupo de enfermedades en general congénitas que van produciendo un progreso de deterioro de fibras musculares. La atrofia de los músculos avanzados son con velocidad variable, pero suele ser muy inhabilidad en periodo de pocos años. Son enfermedades que se manifiestan en la infancia en general, temprana o también puede ser también se pueden ver comprometidas con la calidad de vida que se puede llevar. Normalmente se puede ver que en la parte izquierda de la pantalla el músculo está correctamente. En la parte derecha vemos la distroxia muscular, que es un poquito más delgada. La siguiente enfermedad es la G35, esclerosis múltiple. Es una enfermedad neurodegenerativa que lesiona las neuronas motoras. El movimiento se va perdiendo de forma lenta y progresiva. El pronóstico suele ser sobrio. Acá vemos la célula, que normalmente la conocemos como la neurona, que es la afectada en el momento de la esclerosis. Seguimos con la enfermedad G800, que es parálisis cerebral espástica. Esta condición se puede producir cuando se lesionan las neuronas motoras a nivel central, o sea, en el cerebro, en el periodo perinetal. También se puede ver que puede ser leve o seria, dependiendo de la característica de un aumento de mercado de tono muscular y lo que impide el movimiento normal. Eso es lo que puede clasificar la parálisis cerebral. También puede ser afectado con la capacidad del habla y de la alimentación. Normalmente puede llegar al punto de que la alimentación tiene que ser por la vía aérea o nasal. La siguiente enfermedad M652 es la tendinitis clasificada. Normalmente esa la vemos mucho en los trabajos, ya que esto es afectado en el sector del músculo que inserta en el huso. Es muy fibroso y muy fuerte, pero si se produce un movimiento inadecuado, especialmente en forma repetitiva, se inflama el tendón y puede haber alguna molestia o dolor al momento de generar algún movimiento. Eso es la tendinitis. Si en el proceso inflamatorio, especialmente debido a movimientos incorrectos o repetitivos. Eso lo podemos ver digamos, en personas que hacen el manejo de digitación, que normalmente pues ellos tienen que hacer bastante movimiento repetitivo, o incorrectos cuando se hacen movimientos de cargas pesadas. Acá encontramos las características de los músculos, son 4. Una, la excitabilidad o propiedad del recibir estímulos o responder a ellos. Eso es cuando encontramos alguna sensación o que nos dan un golpe y nuestro cuerpo
responde a ello. El segundo es la contractibilidad o capacidad de acortamiento y engrosamiento, que ese es en el momento que hacemos algún movimiento que nos da la flexibilidad. La tercera, la extensibilidad o capacidad de estiramiento. Ese también la podemos hacer en el momento de estiramiento y en el momento de hacer algún movimiento. La cuarta, la estabilidad o capacidad de recuperar la forma original después de contracción o la extracción. Esa es la ventaja de nuestro cuerpo humano, que nuestros músculos tienen memoria. O sea, nuestros cuerpos al momento de hacer un movimiento llegan a la misma posición que se encontraban. Seguimos con el sistema respiratorio. Acá encontramos las partes. El sistema respiratorio más o menos es el aparato que se encarga de captar el oxígeno, que es el O2, del aire y desprender el dióxido de carbono, que es CO2, que se produce durante la respiración, que normalmente se dice mitocondrial. Encontramos la siguiente enfermedad, que es la J128. La neumonía debida a otros virus. Es una infección con la inflamación en las vías respiratorias, atacando especialmente a los bronquios y los alveolos pulmonares, produciendo una secreción mucosa que ocupa parte de los alveolos, impidiendo llegada al oxígeno de la sangre. La neumonía causa por las bacterias que pueden ser graves o leves. Acá en la imagen vemos como normalmente están los alveolos y las mucosas nasales como adecuadamente, sin ninguna obstrucción. Y acá encontramos con su mucosa, que es la que nos dificulta el proceso de transmisión de la sangre y de la oxigenación. Seguimos con la J100, influencia con la neumonía. Es una inflamación respiratoria ocasionada por virus, principalmente por la influencia A, B y C, aunque principalmente se ha surgido en el H1N1, ya que posee una incrementación habitual que produce mutaciones. Eso también, pues, principalmente en estas enfermedades del sistema respiratorio, encontramos mucha obstrucción e inflamación en los pulmones. Aquí en la imagen vemos cómo entra la bacteria y empieza a pasar por todo el sistema respiratorio al punto de inflamar los pulmones. Empezamos con la siguiente enfermedad, que es la J410, bronquitis crónica simple. Los bronquitis es una influencia de los bronquios y puede ser aguda. Al parecer, generalmente después de una infección respiratoria por virus o corta duración, también se puede producir por una situación crónica, que puede pasar como una enfermedad pulmonar obstructiva que cuando parece estar curada vuelve a aparecer. Entonces, principalmente cuando encontremos trabajos que algún trabajador tenga bronquitis, tratar de hacerle un seguimiento y que este mismo lleve todo lo que requerido que le dice el médico para sí mismo no volverlo a repetir. Ahí en la imagen vemos en la parte izquierda los pulmones normales y en la parte derecha vemos la inflamación que podemos encontrar por la bronquitis. J010, sinusitis maxilar aguda. Es una inflamación de los senos paranasales, que son una cavidad del cráneo llenas de aire y recubiertas de membranas mucosas y situadas en la frente, en los ojos y en las mejillas. Más o menos los síntomas que podemos deducir de eso es dolores de cabeza en la parte de adelante de la frente, en la parte del lado de la nariz, dolor en la nariz y en las mejillas también se produce una inflamación y un dolor. Esos son los principales síntomas. Debemos tener muy en cuenta que en el momento de elaborar con alguna sustancia como química, polvos, se puede producir una sinusitis. Entonces se deben procurar tener los elementos de protección adecuados. Ahí encontramos cuáles son las partes que pueden ser afectadas por la sinusitis y cómo debe ser
la entrada del virus. Empezamos con el sistema reproductor femenino y masculino. Nosotros bien conocemos que el sistema reproductor masculino está con sus partes, que es la vejiga, la próstata, el pene, la uretra, el recto, vesículas seminales y el ano. La mujer lo compone los óvulos, eh, el ano, el cuello, el ovario. Bueno, ya seguimos mirando más o menos cómo son las partes, que acá no están bien relacionadas. Conocemos más o menos que el aparato reproductor femenino y masculino están encargados de garantizar la procreación, es decir, la formación de nuevos individuos para lograr la supervivencia de las especies. Entonces empezamos a ver los órganos del sistema reproductor masculino, que se compone por testículos, pene, epidimo, conducto deferente, próstata y uretra. En la imagen podemos ver ya más detalladamente cómo vienen las partes del sistema reproductor masculino. Seguimos con los órganos que componen el aparato reproductor femenino. Empezamos con los ovarios, las trompas de falopio, el útero, órganos externos, que puede ser el clítoris, labios mayores, labios menores, el monte de Venus y la vesícula bucal. Genitales externos, podemos ver los labios menores que están internamente, los labios mayores que están afuera, el clítoris, la vagina y el ano. Enfermedad del sistema reproductor femenino y masculino. Encontramos la hipertrofia de la próstata. El código es CN40. La hipertrofia prostática es una enfermedad asociada a la próstata, que consiste en el aumento anormal del tamaño de este debido a la edad y a los cambios hormonales que producen en el cuerpo del hombre. El aumento del tamaño de la próstata es una patología muy común entre los hombres de edad avanzada, siendo muy probable que sea desde los 70 años o también puede ser en personas con adolescencia. Seguimos con azoospermia, que es código CIE N46.0. La azoospermia es la ausencia de espermatozoides en el semen del hombre y afectan entre el 10 y el 15% de los hombres con problemas de fertilidad. Normalmente podemos ver dos características que podemos deducir. Encontramos de la azoospermia constructiva, que más o menos cubre el 40% de los casos del espermatozoide, pero podemos hacer una mezcla en ella para así mismo poder efectuar que él produzca su propio espermatozoide. Como en el otro caso, que es la azoospermia no obstructiva o secretoria, que es en el que muy pocos casos hay aumento de espermatozoides o ninguno. Más o menos ahí podemos ver en la imagen cómo es normalmente tiene que tener los espermatozoides y cómo tienen la enfermedad azoospermia en ellos. Encontramos en la parte de enfermedad en el sistema reproductor femenino la inflamatoria del cuello uterino, código CIE-N72. Es una infección del útero, de las trompas de falopio o de los ovarios de una mujer. La enfermedad inflamatoria pélvica, que se dice EIP, es una infección causada por bacterias. Cuando las bacterias de la vagina o el cuello uterino viajan hasta el útero, las trompas de falopio o los ovarios pueden causar una inflamación. Normalmente esta infección, al pasar a todos los órganos del sistema reproductor femenino, pueden ocasionar infección en todas las partes, como también puede solo afectar en un solo órgano, dependiendo dónde se haya efectuado. En la imagen podemos ver cómo se encuentra la inflamación en una trompa de falopio. Se puede deducir que no pasó por todos los órganos, pero sí fue efectuado en las trompas de falopio. Encontramos el aborto espontáneo, que es el código código CICO03. Más o menos estos abortos espontáneos los podemos encontrar la mayoría de veces
en nuestros trabajos, ya que eso es muy eventual porque digamos que los embarazos espontáneos no siempre son embarazos que sea de muerte fetal, sino que es espontáneo. Normalmente se puede ver por estrés, por mal movimiento, por mal uso de cargas. Entonces, la mayoría de abortos espontáneos son causados por problemas cromosómicos que hacen imposible el desarrollo del bebé también. En pocas ocasiones estos problemas tienen relación entre los genes del padre o de la madre. Endometriosis en el ovario. Código CIE N80.1. La endometriosis ovaria es una patología benigna que sucede cuando el endometrio, la capa mucosa que recubre el útero, crece en otras partes del cuerpo, que no es el útero, como puede ser en los ovarios, en las trompas, en la zona pélvica o intestinos, entre otros. Este endometrio del útero, que normalmente se elimina durante la menstruación, sigue el mismo proceso de crecimiento y es sangrado durante el periodo, pero en este caso no no hace la eliminación adecuada, sino se sitúa en el cuerpo, así incluyendo la inflamación del endometrio y produciendo dolor e inflamación de ella. Encontramos el sistema circulatorio. Sí, podemos ver la imagen, ahí encontramos todo lo que tiene comprometido el sistema circulatorio, como por ejemplo el corazón, podemos ver los pulmones, el sistema venoso. Entonces vamos a ver las características. Es un sistema que interactúa la sangre y el sistema inmunitario, además de presentar un órgano importante como es el corazón, altamente especializado para girar y llevar las funciones del bombeo de todo el cuerpo, como la función. Más o menos la función del sistema circulatorio es el transporte del oxígeno llegando por la sangre y bombeando por el corazón. Así cada uno de los tejidos y órganos del cuerpo contienen el oxígeno y el nutriente adecuado para los tejidos, además de llevar los desechos y aprovechar los órganos encargados de filtrar o eliminar toxinas. Sus partes, principalmente, pues podemos ver la sangre. La sangre es un líquido transparente transportado de coloración roja, conformado por tres tipos de células: plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Digamos que estas son células sanguíneas que cumplen diversas funciones ante el estímulo interno y externo del cuerpo. Encontramos los vasos capilares, que son pequeños conductos que irrigan muchas partes del cuerpo, y los órganos que son encargados de llevar el oxígeno y los nutrientes de cada uno en el cual lo requiera. Vemos las arterias, que son conductores que llevan sangre ya purificadas para el órgano del cuerpo mayor magnitud, desde el corazón hacia cada uno de los órganos que lo necesitan. Salen desde las arterias pulmonar y la arteria aorta, uno de los ventrículos izquierdos y la otra del ventrículo derecho. Se diferencia entre la vena porque la misma no trabaja por su cuenta, ya que esta regula, digamos, diversas válvulas que regulan y controlan la entrada y la salida de la sangre del corazón y los pulmones. Conocemos las venas, que son conductores que llevan la sangre del corazón desde los órganos del cuerpo. Dos de ellas llegan al corazón. Las venas cavas son un par y cuatro de ellas llamadas pulmonares. El par de venas cavas llevan la sangre al corazón por la aurícula derecha, y los pulmones llevan la sangre en la aurícula izquierda. Entonces, ahí en la imagen podemos ver el cambio de la sangre y la parte de oxigenación que se puede presentar en el corazón. Entonces vemos lo que son las arterias, que son las rojas, y las venas, que son las azulitas. Encontramos el principal órgano, que es el corazón, que es el más necesario y el que nos produce la vida, y que puede ayudar al cerebro, asimismo, al funcionamiento de ello.
Es un órgano musculoso cubierto por membranas externas y por fuera cubierto también por arterias coronarias. El corazón es responsable de recibir y bombear sangre a los tejidos del cuerpo a través de las arterias, los vasos capilares y principalmente su objetivo es llevar sangre o más o menos circular sangre a todos los órganos aproximadamente de unas 50 o 100 veces por minuto. Encontramos la circulación. La circulación es la mayor o general circulación que se presenta para oxigenar sangre por todo el cuerpo y el retorno de la sangre venosa a todos los organismos hacia el corazón. Circulación menor o pulmonar. La circulación es una sangre venosa a los pulmones y recogiendo los oxígenos de estos, introduciendo en el corazón sangre oxigenada. Ahí podemos hacer el cambio de oxígeno en el corazón y podemos hacer el cambio de sangre pura y limpia hacia los órganos. Enfermedades del sistema circulatorio. Empezamos con angina del pecho. Código CIE 120. La angina es un dolor o molestia del pecho que se siente cuando hay suficiente irrigación sanguínea al músculo cardíaco. Este músculo cardíaco necesita el oxígeno